Bueno, listo. Bueno, estamos ya conectados con don Manuel Baranch, jefe de la División Pesca y Acuacultura de la FAO, con base en Roma, que nos va a hablar sobre proyección y principales desafíos de la pesca y la acuacultura en América Latina frente a cambio climático. Y con esta presentación cerramos las presentaciones del Summit y después de eso unas breves palabras de los organizadores y el almuerzo. Muchas gracias y gracias, don Manuel. Espero que me escuchen bien. Si quizás me pueden confirmar que me escuchen. Yes, oigo yes. O sea que sí. Bueno, muchas gracias. Sí, fuerte y claro. Fuerte y claro, magnífico. Entonces voy a compartir mi pantalla. Quizás si me pueden confirmar que ven la pantalla también. Sí, la veo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, disculpen por no poder estar con ustedes en presencia física. Estoy en Roma, pero encantado de hablar y de discutir con todos ustedes el desafío del cambio climático. Y empezar también con una segunda excusa, que esta es mi primera diapositiva y está en español, pero las siguientes son en inglés. O sea que espero que no será un problema. Bueno, empecemos directamente con el tema, porque es un tema amplio, complicado y que necesita tiempo. El desafío del cambio climático en la pesca y la acuicultura. Bueno, en primer lugar, un poco de información que todos quizás ya saben. Y es que el cambio climático, cuando se habla de cambio climático, se hace referencia siempre al calentamiento global, a las temperaturas atmosféricas, pero más del 90% del calor que se ha generado como resultado del cambio climático se acumula actualmente en el océano. Menos del 10% está, de hecho, en la atmósfera o en el ecosistema terrestre. Con lo cual, los impactos del cambio climático van a ser más pronto o más tarde evidentes en el océano, mucho más que en los ecosistemas terrestres. Y los cambios que vamos a ver son de tres tipos, fundamentalmente. Primero es cambios de productividad. Y podemos decir que el calentamiento del océano ya ha constituido en los últimos 80 años, ha reducido el Maximum Sustainable Yield de los océanos, la productividad de los océanos, en un 4% en los últimos 80 años. Hay un estudio reciente de Chris Free, que se ve aquí en la diapositiva a la izquierda, donde estudiaron 235 poblaciones de especies pescadas comercialmente, y de esas 235 poblaciones ya actualmente se dieron cuenta de que 19 de ellas tenían ya un impacto negativo del cambio climático, y al mismo tiempo que 9 de ellas tenían un impacto positivo, con muchas de ellas siendo muy variables, todavía un poco pronto para ver si tenían un impacto o no. O sea que ya empezamos a notar ese impacto a nivel de la productividad del océano y con respecto a la dinámica de algunas poblaciones concretas. En el futuro, lo que sí que vemos es que, o esperamos, es que haya una reducción del potencial de captura de los océanos de aproximadamente un 12% a mitad del siglo, pero con unas variaciones muy dramáticas geográficamente. Eso se ve en el mapa que ven en la pantalla. En las zonas con color rojo verán una reducción de la capacidad de captura. Las zonas azules, un incremento en el potencial de captura. Verán que algunas zonas, es un mapa muy complicado, algunas zonas están rayadas. Las zonas rayadas son donde hay confirmación entre diversos modelos. Y las zonas donde no hay rayado quiere decir que no hay confirmación en los modelos. Y como ven, por ejemplo, en Chile, de la costa chilena, se prevé un cierto aumento del potencial de captura, pero no hay una sinergia entre los modelos matemáticos actualmente utilizados. Es decir, que hay mucha falta de certitud, mucha
mucha variabilidad y todavía mucho trabajo para hacer para poder asegurar cuál es exactamente el cambio de productividad que vamos a ver en cada lugar. El segundo cambio fundamental que vamos a ver son cambios de distribución de recursos. Desde los años 50 hemos estimado, o se ha estimado, que ha habido un desplazamiento hacia los polos de unos 50 kilómetros por década en las especies que viven cerca de la superficie y un 30 kilómetros por década en aquellos que están cerca del fondo marino. Esto se ve, todos lo hemos ya comprobado y está siendo reportado en periódicos de una forma, y diarios de una forma muy abundante, muy común. Lo que se ve además esto es que va a haber ese cambio de distribución, va a tener una serie de implicaciones. Y esas implicaciones se pueden hacer un sumario en esta diapositiva, donde el 45% de los stocks que son actualmente compartidos van a cambiar de distribución y más del 80% de las zonas económicas exclusivas van a experimentar un cambio en al menos uno de los stocks que tienen lugar en esa zona. Así, por ejemplo, si ven esta figura en la izquierda, si ven, por ejemplo, el modelo medio, que es la línea roja, para el año 2060 se prevé que 60 zonas económicas exclusivas van a experimentar nuevos stocks compartidos con respecto a actualmente. Combinando los cambios de distribución y los cambios de productividad, lo que esperamos también es un cambio en la biodiversidad de los ecosistemas. Y las proyecciones que se ven en esta figura, esta es para el año 2100, ven fundamentalmente unos cambios de signo negativo en los trópicos y de signo positivo en zonas de más alta latitud. Es decir, cambios significativos de diversidad, tanto positivos como negativos. El tercer cambio que vamos a ver y que ya estamos viendo son cambios de estacionalidad. Y ahí es importante darse cuenta de que hay dos tipos de procesos. Unos van a ser afectados y otros no. Los procesos que se rigen por los ciclos de la luz, por ejemplo, la producción primaria, el pico de producción primaria en las primaveras, no van a ocurrir a un momento diferente del actual porque se rigen por el ciclo solar. Mientras que aquellos que se rigen por cambios de temperatura, por ejemplo, el final de la hibernación del zooplancton, que suelen ser determinados por el cambio de temperatura en el agua, van a ocurrir más pronto de lo que es habitual. Y esa combinación de procesos que van a cambiar su estacionalidad y procesos que no van a cambiar su estacionalidad puede llegar a lo que se llaman match-mismatch, donde ciertos procesos ocurren a tiempo donde el predador no está listo para alimentarse. Eso es importante darse cuenta de que cambios de estacionalidad pueden tener consecuencias un poco imprevisibles. Bueno, hace muy pocos días apareció un artículo en la literatura, en Nature Climate Change, que quizás hacía un sumario de todos los impactos en un mapa de lo que ellos llaman climate risk, el riesgo del cambio climático especie por especie. Esta es una gráfica un poco complicada, así que la explicaré con un poco de detalle. Vamos a ver si puedo encontrar un puntero. No me acuerdo, no lo puedo ver. Si ven, por ejemplo, en el gráfico de arriba en Norteamérica, lo que ven en este gráfico es en la abscisa, es el porcentaje de especies que tienen un alto riesgo de ser impactados por el cambio climático. Y, por ejemplo, ven que Honduras, que es el segundo punto hacia arriba, pues más del 90% de las especies actualmente comercialmente explotadas están a un nivel alto de riesgo. Lo que ven también es que en cada país, cada punto es un país, ven una flecha
hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esta flecha? Bueno, el punto es la posición, el número de especies o el porcentaje de especies a alto riesgo en la situación de altas emisiones de gases de invernadero. Y el final de la flecha indica la posición de ese país si conseguimos reducir las emisiones de gases de invernadero significativamente. Con lo que ven, por ejemplo, aquí, utilizando el ejemplo de Honduras, más del 90% de las especies tienen un alto riesgo cuando hay una situación de altas emisiones de gases de invernadero. Mientras que si reducimos estas emisiones, final de la flecha, pues menos del 20% de las especies van a tener un riesgo alto de ser impactadas por el cambio climático. Esto es muy útil porque nos dice dos cosas. En primer lugar, que cambiar el actual ritmo de emisiones va a tener consecuencias muy importantes para la ecología de las especies marinas y, por tanto, para la pesca de esas especies. Y segundo, que hay una gran diferencia entre países sobre el impacto del cambio climático. Y como ven, ahí pueden mirar país por país cuál es el nivel. Vean, por ejemplo, Chile, que está en la gráfica de abajo, donde a altas emisiones, aproximadamente el 30 al 40% de las especies tienen un alto riesgo de impacto. A bajas emisiones se reduce, pero no significativamente, se reduce quizás a un 20%. Bueno, todos estos impactos combinados van a tener consecuencias a todos los niveles. Para mí el cambio climático es el último disruptor de todos los procesos. Vamos a ver que esos cambios van a tener impactos en las instituciones. Por ejemplo, tenemos las instituciones necesarias para gestionar recursos que van a ser compartidos y que quizás ahora no lo son. O poblaciones que van a dejar de ser compartidas mientras que lo son actualmente. Nos va a afectar los sistemas de gestión y manejo, porque vamos a tener especies nuevas de las cuales no tenemos puntos de referencia, de las cuales no tenemos sistemas de gestión a punto y vamos a tener que desarrollarlos de forma urgente. Va a afectar las operaciones pesqueras. Vamos a ver flotas que van a tener que desplazarse mucho más distancia y tiempo de lo que actualmente hacen para conseguir su recurso. Va a afectar el procesamiento del producto pesquero, donde quizás las compañías o las industrias de procesamiento van a estar muy lejanas de donde se ubicará el recurso en su momento. Va a afectar a los mercados, cuando quizás vamos a llevar especies diferentes al mercado de lo que actualmente ofrecemos. Y por último, va a afectar al consumidor, que quizás va a estar menos acostumbrado a ver en el mercado especies de peces y de moluscos y de crustáceos de los cuales el consumidor no está acostumbrado. Y vamos a tener que educar al consumidor a alimentarse del pescado del día, sea cual sea ese pescado. Eso nos ha llevado desde hace tiempo a hacer una llamada sobre la urgencia de la adaptación. Es extraordinariamente urgente adaptarse al cambio climático y apoyar a los países para que esas adaptaciones sean bien coordinadas y tengan sinergia. Lo que tenemos que evitar es que las adaptaciones de un país reduzcan la capacidad de adaptación de un país vecino. La FAO ha estado trabajando, como saben, desde hace tiempo en producir documentos sobre el impacto del cambio climático, cómo evaluar el impacto socioeconómico de las adaptaciones. Y hemos llegado a una caja de herramientas sobre la adaptación al cambio climático que se basa en 3 principios. Adaptar las instituciones, adaptar los métodos de sustento y adaptarse para reducir el riesgo y aumentar la resiliencia al cambio climático. Esas 3 entradas, que son muy básicas, son las bases del trabajo que hacemos en todo el mundo para apoyar a los países en sus adaptaciones al cambio climático. Importante, 3 o 4 puntos. Primero, las adaptaciones son basadas en el contexto
de cada lugar y varían en cada lugar. Con lo cual, lo que digo es que no podemos adaptarnos de la misma manera en todos los lugares. Segundo, que hay que adaptarse a lo que es posible en lugar de lo que es probable. Y lo digo eso porque todavía tenemos mucha uncertainty, mucha falta de seguridad de cuál es exactamente el impacto que va a ocurrir en cada país o en cada recurso. Pero sabemos la dirección del viaje, sabemos hacia dónde los cambios van a llegar. Con lo cual, eso nos da suficiente información para adaptarse a esa posibilidad en lugar de a esa probabilidad. Tercero, que la adaptación no es puramente para reducir los impactos, no es una suma cero. La adaptación, cuando es implementada de forma efectiva, puede ser muy positiva y puede llevar a unos cambios positivos en lugar de unos cambios neutros en las consecuencias sobre la pesquería. Y cuarto, que si hay una cosa que hay que hacer para enfrentarse al cambio climático desde el punto de vista de adaptaciones, eso que es poner medidas de gestión pesquera a punto. Es la razón principal para reforzar la gestión pesquera, es la realidad de que el cambio climático nos va a hacer la vida mucho más difícil si no tenemos métodos de gestión a punto. Bueno, con estas bases de la FAO, esos 3 puntos de entrada, la FAO lleva trabajos por todo el mundo para apoyar a los países en sus adaptaciones. Tenemos un programa de adaptaciones al cambio climático en muchos países, como ven en esta diapositiva. No voy a ir en detalles en cada uno de esos trabajos, de esos proyectos, pero voy a enfocarme solamente en 2 de ellos para que sepan qué tipo de trabajo hace la FAO en este campo. Y utilizaré 2 ejemplos. El primero es nuestro proyecto en el este del Caribe, en las SEEDS del Caribe, de adaptación al cambio climático en el sector pesquero. El área de intervención son 7 países, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vincent y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Y el resultado clave de ese proyecto, que está en fase de concluir, se acaba este año, son los siguientes. Hemos apoyado a los países para desarrollar planes de gestión del sargazo. Uno de los impactos más claros del cambio climático es el aumento de la producción de las plantas de sargazo. Desarrollar herramientas para la evaluación de la vulnerabilidad y desarrollar la capacidad en 4 países con respecto al cambio climático. Exploración de las opciones alternativas de sustento, como opciones con el musgo marino y aquaponics, cómo añadir valor al producto, cómo mejorar el procesamiento de los productos para aumentar el ingreso financiero a los pescadores y cómo proveer capacitación sobre habilidad para negocios de productores de pequeña escala, cómo ayudarles a desarrollar su negocio desde el punto de vista de la adaptación. Y también desarrollar protocolos para integrar la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres en la pesca de acuicultura. Lo hemos hecho esto en la Política Comunitaria Común del Caribe y protocolos que han sido apoyados por los estados de CARICOM en su 8º Consejo Ministerial. El segundo ejemplo que les daré es trabajo en Chile, un proyecto que muchos de ustedes ya conocerán sobre el reforzamiento de la capacidad adaptativa del sector de la pesca y acuicultura frente al cambio climático, proyecto que acabó el año pasado con 4 caletas piloto, caleta Riquelme, caleta Tongoy, caleta Coliumo y caleta El Manzano. Y los resultados clave de este proyecto es primero establecer un sistema de información interoperativo y un sistema de monitoreo ambiental participatorio para promover las mediciones de variables ambientales de forma regular y consistente. Trabajar en la diversificación del sustento a través de la transferencia de tecnologías del procesamiento para añadir valor al producto, el desarrollo del turismo sostenible y de interés especial y la implementación de una certificación para indicar el nivel de preparación y adaptación de las caletas al cambio climático, proyecto que ha beneficiado a más de 2.000
personas en las caletas. También hemos aumentado la capacitación en la adaptación al cambio climático en pescadores y acuicultores de pequeña escala, así como investigadores, oficiales públicos y gestores. Y se crearon 7 grupos de trabajo interinstitucionales para atraer a actores a un lugar común, facilitando así el intercambio de experiencias entre pescadores artesanales de las 4 caletas. Ahora bien, lo que tenemos que asegurar es que todo ese trabajo con respecto a enfrentarse al cambio climático se incorpora, se mainstream, se incorpora en el trabajo de todo lo que hacemos con respecto a la pesca y acuicultura sostenible. Porque mucho más se espera de los sistemas acuáticos alimentarios y tenemos que asegurarnos que ese crecimiento es sostenible y responde también a las inquietudes que trae el cambio climático. Y ahí lo que quiero decirles es fundamentalmente que la FAO, como muchos saben, está trabajando en una estrategia que le llamamos transformación azul, una visión para un sector mucho más productivo, sostenible y con mucho más impacto a nivel global. Y esa transformación azul tiene que incorporar las respuestas al cambio climático. La transformación azul tiene 3 principios, 3 objetivos que les explicaré brevemente. El primer objetivo es asegurarse el crecimiento, la intensificación y la expansión de la acuicultura sostenible para satisfacer la demanda creciente de productos acuáticos. Y la FAO tiene una expectativa, y esa expectativa es que la producción global a nivel mundial crezca un 35% al final de esta década. Es un objetivo ambicioso. Esperamos que, si todo sigue igual, esperamos que ese crecimiento sea de un 22%, pero creemos que con las actividades, con las innovaciones adecuadas, podemos aumentar esa producción a niveles que respondan a la demanda creciente del producto. El segundo objetivo de la transformación azul es asegurar la gestión efectiva de todas las pesquerías, sean en el mar, en ríos o en lagos. Tenemos que asegurar que un 100% de los recursos explotados estén bajo gestión. Y eso es porque después de muchos años nos hemos dado cuenta de que cuando los recursos están gestionados, tienden a ser más sostenibles, tienden a crecer y a satisfacer las expectativas. Mientras que aquellos recursos que no tienen o no están bajo gestión pesquera efectiva tienden a deteriorarse y se siguen deteriorando a día de hoy. Y el tercer objetivo de la transformación azul es el desarrollo y el aumento de las cadenas de valor para asegurar su viabilidad social, económica y también así como ambiental. Las expectativas de este objetivo son diversas. Reducir en la mitad las pérdidas, asegurar una mayor transparencia y trazabilidad del producto, educar al consumidor para que aprenda a consumir el pescado del día y mejorar todos los procesos de llegada del producto al mercado. Con esos tres objetivos de transformación azul, nosotros esperamos grandes impactos a nivel global. Y eso se sumariza en esta diapositiva, donde actualmente, esos son los puntos como ven al 2020, actualmente consumimos 20,2 kilogramos de pescado por persona y año como media global. Si conseguimos hacer las intervenciones necesarias para aplicar e implementar la transformación azul, esperamos que hacia el año 2050 podamos aumentar ese consumo por persona, per cápita, a unos 25,5 kilos por persona y año. Esto sería muy importante para reducir la malnutrición, reducir el hambre y reducir también la presión sobre los sistemas alimentarios terrestres. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que no transformar el sector
no intervenir eficazmente en transformar el sector puede llevarnos en la línea roja que ven ahí, donde el volumen de consumo por persona se reduzca a 18,5 kilogramos por persona y año. Y si eso es así, con el aumento poblacional que se ve también en la figura y que todos esperamos, quiere decir que vamos a poner muchísima más presión a los sistemas alimentarios terrestres. Con lo cual, la transformación azul no solamente es una buena idea, es una necesidad para enfrentarnos a los challenges, a los retos que tenemos delante. Y con esto quisiera solo agradecerles por su atención y desearles un buen final de conferencia que al menos he podido conectar de forma virtual. Muchas gracias y voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, señor Baranch. Muy agradecidos por su interesante exposición y damos por cerrado la conferencia. Ahora invitamos a pasar adelante a Citlali Gómez y a don Osiel Velázquez. Yo creo que... A ver, si quieres hablar. No, bueno, yo ya de mi parte, muchas gracias a todos por venir. Estuvo súper. Gracias por su resistencia. Son todos unos maratonistas profesionales de Summits. Y pues las conclusiones las vamos a trabajar con el equipo. La idea era hoy hacer unas conclusiones, pero ya no nos da como las neuronas y el tiempo. Entonces yo creo que en un espacio de 2 semanas máximo estarán recibiendo un documentito con propuestas y con acciones que cada uno de los sectores nos puedan ir haciendo llegar. Les hacemos una invitación a que todas las propuestas nos las manden por correo, para que podamos juntarlas y hacer un wrap-up, ¿no? Unas conclusiones finales y pues nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Osiel, por todo. Gracias al equipo. La verdad es que ayer lo dije en la cena y los chefs por haber venido, el equipo, Aline, Marlene, Alison, Esperi, a todos. Luis, tú fuiste el autor intelectual de la Agenda Kilométrica. ¿Por qué andas escondido allá atrás? Sí. Entonces, a los donantes y bueno, gracias a todos. Bien, por mi parte, yo la verdad que contento. No te me arranques, por favor. Contento, yo siento que aquí en Chile decimos se hizo la pega. Fueron 3 días intensos, pero aprendimos montones, de verdad que aprendimos montones. Las tareas son grandes. Nos vamos con la ilusión que en un año más nos vamos a juntar. ¿Y dónde nos vamos a juntar? Brasil. Así que lo esperamos todos en un año más. Y nos vamos a Brasil. Gracias a todos, gracias. Bien. Bueno, salió buena, ¿viste?